Buenas tardes, estamos en el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, en el aula de Ingeniería Bioquímica, segundo semestre, y vamos a presentar el tema de ley de reflexión. Establece o afirma que para un rayo luminoso que viaja a través del aire que incide sobre una superficie lisa, el ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Como se presenta en el siguiente esquema, es muy simple, ya que nos dice el ángulo 1 es igual al ángulo 2, y es lo que acabo de explicar. Como se ve, de acuerdo a la posición que tenga el haz, el ángulo de reflexión, el cual se presenta aquí, nos dice que es igual al ángulo de incidencia. Además, podemos presentar un ejemplo más claro con unas luminosas. Como pueden ver, el ángulo que yo le doy, el ángulo de reflexión, es el mismo que el ángulo de incidencia, lo que podemos determinar matemáticamente como ángulo 1 igual al ángulo 2. Ley de refracción. Esta nos habla de la luz que entra y atraviesa el objeto y forma un diferente ángulo. Lo podemos ver con un rayo láser. Aquí se muestra cómo entra la luz que atraviesa el objeto y se forma un diferente ángulo, no rebota como en la ley de refracción. Las luces. Bueno, aquí les voy a hablar de los tipos de lente. Existen dos tipos de lente, los convergentes y los convexos. Los convexos son los lentes que están ligados de los polos, en este caso, y más gruesos del centro. Estos se clasifican en biconvexos, convexos cóncavo y plano convexo. Los cóncavos son los que se encuentran gruesos en los polos y delgados del centro. Estos se clasifican en bicóncavo, convexo cóncavo o plano cóncavo. Ahora les daré un ejemplo de lo que es un biconvexo. Un biconvexo sería como una lupa. Estos los que hacen los convexos son juntar la luz para formar toda la luz la juntan para formar un solo rayo de luz. Lo que hacen los cóncavos son esparcir la luz, un solo rayo, esparcirla como un prisma. Imagen real y virtual. Para localizar la imagen formada por un lente, se usa la imagen virtual en I1 formada por la superficie 1 como objeto para la imagen formada en la superficie 2. Esto nos dice que la imagen final es real y aparece en I2. La luz de la cámara de acción. Foco y distancia focal localizada. Foco es el punto donde convergen los rangos de luz originados desde un punto en el objeto observado. El foco tiene una extensión espacial llamada círculo barroso. Dentro de este tema encontramos lo que es la distancia focal de una lente o longitud focal de una lente. Como nos dice, la inversa de la distancia focal de una lente es la potencia. Como podemos observar en estos esquemas, nos dice, por ejemplo, en el lente convergente se hacen pasar haces de luz por medio de una frontera y el punto converge en cierto lugar. Como se puede observar en este punto, es denominado punto focal, lo que también se le conoce como dioptrías positivas. Más sin embargo, existe también el lente divergente, el cual se conoce como dioptrías negativas. Como podemos ver, se hacen pasar haces de luz por medio de una frontera en un ángulo divergente, lo cual provoca, como bien lo dice la palabra, la divergencia del mismo, el cual lo podemos observar en los esquemas respectivamente. Tipos de imágenes que forman las lentes convergentes y divergentes. Las lentes convergentes forman una imagen real de un objeto, tal es el caso de las cámaras de video o los proyectores de cine. Y las lentes divergentes forman una imagen virtual de un objeto y se les denomina así, pues aparentemente se ve la imagen del objeto dentro de las lentes. Y aquí se ve un ejemplo de las lentes convergentes, que se ve que entran los rayos de luz y convergen en un punto que se llama punto focal. Y en las lentes divergentes se ve cómo entran los rayos de luz y se dispersan al salir de la lente. Yo voy a hablar sobre la ecuación de las lentes delgadas. Una lente delgada es aquella en la que el grosor del material es despreciable respecto al rango de curvatura, para la cual se puede
simplificar con esta ecuación que es 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F, donde P es la distancia del objeto a la lente, Q es la distancia a la imagen y F es la distancia focal. Y también nos dice que F se puede calcular con la ecuación del fabricante de lentes, que es 1 sobre F es igual a N menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, donde R son los radios de curvatura, N es el índice de reflexión y M es menos Q sobre P, que ya están en la ecuación de atrás, donde M es la magnificación de la imagen. Bueno, este tema es aplicaciones de las lentes delgadas. Algunas de las aplicaciones se muestran aquí de los lentes. Puede ser una lupa, un microscopio, un telescopio, una máquina fotocopiadora, lentes de contacto, lentes de aumento, lentes magnéticas que se usan en los microscopios electrónicos, cámara fotográfica, proyector de video, etc. Esas son algunas de las aplicaciones de las lentes delgadas. Ahora les daré un ejemplo de reflexión. Bueno, como sabemos, la velocidad de la luz es menos en el agua, por lo que de modo que cuando un rayo de luz entra con menos velocidad y se acelera así y se dobla a un determinado ángulo, que el rayo de luz se dobla tanto que se refleja en el agua, o sea, en la superficie del agua. Esto pasa, como digo, repito, cuando el rayo de luz llega al límite de agua-aire, forma un ángulo que refleja en el agua, así, y esto es lo que hace. Ese es un ejemplo de reflexión. Les diré el concepto de índice de reflexión interna total. La reflexión interna total nos dice que cuando un rayo de luz atraviesa un medio con un índice de refracción mayor que el índice de refracción en se encuentra. Como ejemplo, de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque la reflexión interna total se utiliza mucho en lo que es la fibra óptica. Esta conduce la luz a través de la fibra. Entonces, cuando la luz entra en el revestimiento de la fibra óptica, nos dice la reflexión interna total que cuando un rayo de luz entra así y su índice de refracción es mayor que lo que está afuera, entonces el rayo de luz se va a ir reflejando. Como el material interno de la fibra óptica tiene un índice mayor de refracción que lo que está afuera, entonces el rayo entra y empieza a chocar con las paredes del revestimiento. Entonces esto, pues la luz no se sale, la conduce con una total energía sin perder absolutamente nada de energía, así hasta llegar a su destino. Desde la fibra óptica se utiliza bastante en todo lo que es de voz, telefonía,